El día de hoy vamos a ver un elemento muy importante para la energía eléctrica, para nuestro sistema eléctrico interconectado, el sistema eléctrico nacional que estamos viendo. Recuerden que vimos como la generalidad del sistema eléctrico, ¿sí? Lo general del sistema eléctrico, los componentes, cómo funciona, la transformación de un tipo de energía, pues la más, pusimos como ejemplo la energía hidráulica, la energía hidráulica, convertirla en energía eléctrica. Y vimos las partes del sistema eléctrico. También hicimos un repaso así muy rápido sobre la normativa del sistema eléctrico y la institucionalidad del sistema eléctrico. Cuando hablo de la institucionalidad, empezamos a ver un poquito de las valga la redundancia, las instituciones que controlan, regulan el sistema eléctrico, ¿sí? Y vamos a empezar a ver ya lo vimos como el sistema eléctrico en general, vamos a empezar a ver elemento por elemento. Vamos a ver el transformador. Podríamos haber empezado por el generador, pero bueno, podemos ver, en la próxima clase vamos a ver el generador, luego, y así nos vamos a ir yendo, ¿sí? Ustedes saben que he sido un poquito flexible, un poquito muy flexible, y hemos tratado por las condiciones de inicio del curso, que ustedes ya llevamos como 3 meses. Estoy con ustedes muy contento, estoy muy feliz, muy contento de estar con ustedes hace 3 meses, pero ustedes me decían que ustedes llevan mucho más y que no les habían programado al instructor técnico. Por esa razón, mucha gente dejó de asistir. Ustedes vieron que yo hice un esfuerzo importante y he estado un poquito muy flexible con las actividades, con todo el tema. Pero ya es necesario, es justo y necesario, y me va a tocar ya depurar las fichas. ¿Qué quiere decir depurar las fichas? Yo ya quiero empezar a identificar a esos estudiantes que están interesados en terminar la tecnología, ¿sí? Como son ustedes. ¿Qué voy a hacer? Como les digo, he hecho esfuerzos, he escrito correos a todos. Por cada ficha tengo aproximadamente 50 estudiantes. Los he llamado, les he puesto correos. Algunos rescatamos como a Jimmy. Jimmy estaba ya perdido, pero lo rescatamos y él está haciendo el esfuerzo máximo para, para ponerse al día. Entonces, ya es hora, voy a empezar a depurar. ¿A qué? Así nos quedemos con cada ficha de a 10, 15, ojalá 20 por ficha. Ya empiezo a eliminar, ¿sí? A sacar a los que no están interesados. Hay muchos que están muy interesados, me llaman, que están muy interesados, pero no se pueden conectar, ni tampoco han entregado ninguna actividad. Entonces, no se puede, no los puedo esperar más, ¿sí? Espero me entiendan, créanme que he hecho un esfuerzo para que la gran mayoría de ustedes aprovechen esta titulación, que es muy buena esta titulación. Van a ser los primeros tecnólogos en gestión eficiente de la energía que van a salir, y ese es el boom ahora. Y el SENA lo da de forma, no es gratis, eso vale mucha plata. Todo vale mucha plata. Algunos de los que no volvieron o que mucha gente, yo llevo casi 30 años en el SENA y siempre empiezo un curso de 30 estudiantes y terminan 5, 6, 10. Y les pregunto a los muchachos, porque desertan y dicen, no, profe, es que mire que cómo vamos a perder el tiempo que dedicamos, mire que ve, dice, no, profe, es que yo no pierdo nada porque es gratis, ¿cierto? Como decía mi abuelita,
lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y el hecho es que el SENA no es gratis. Eso lo pagamos todos los colombianos y es sumamente costoso y es de alta calidad. Y la gente, porque como es gratis para ustedes, es un regalo, no es gratis, perdón, corrijo, no es gratis, es un regalo para todos los colombianos, entonces por eso no valoran de pronto la formación. Entonces, ¿a qué llevo yo? Ya veo que el grupo está un poquito ya consolidado, ya sé más o menos quiénes son los que nos vamos a graduar al final, quiénes vamos a ser tecnólogos al final. Entonces necesito depurar. ¿Qué voy a hacer? A partir de mañana, yo creería que mañana o el fin de semana voy a buscar unos espacios, un espacio que puede ser aquí mismo en Teams, en el grupo nuestro, y voy a colocar una carpetica por grupo, ¿sí? Voy a colocar una carpeta por grupo. Voy a ver cómo la organizamos. Una carpeta por grupo, por ficha, y que ustedes busquen la ficha de ustedes y armen una carpetica con su nombre completo, ¿sí? Con su nombre completo, y esa carpetica va a ser la carpeta de evidencias de ustedes. Todas las evidencias que tengan, ¿sí? Todas las evidencias que tengan. Por ejemplo, discúlpenme, siempre pongo a Juan Carlos como ejemplo. Estoy seguro que Juan Carlos tiene una carpetica, pues lo pongo como ejemplo porque he visto su forma de trabajar. No quiere decir que el resto no, discúlpenme. ¿De qué grupo es Juan Carlos? Del 20, ¿no? O del 18. 18, profe. 18. El 18. Entonces les va a colocar ficha tal, el número de la ficha. Juan Carlos entra y coloca el nombre completo. Nombre completo, Juan Carlos Juan Carlos Rojas Murillo. Rojas Murillo. Una carpeta, y ahí en esa carpeta van a organizar todas las evidencias. ¿Sí? Todo lo que han entregado. Y van a, allá dentro de la carpeta va a tener unas evidencias, las de inglés, las de transversales, todas las transversales. Eso es muy bueno. ¿Para qué? Para mí, yo tengo que evidenciar eso ante la coordinación. Eso es lo que llamamos la carpeta del aprendiz de cada uno de ustedes. Y además ustedes van a tener ahí un repositorio más, donde van a tener en la evidencia de que han hecho la actividad. ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces esperemos hacer eso esta semana. El que ya esta semana yo reviso las actividades, miro la carpeta, la asistencia, y quien no esté ahí ya me va a tocar hacer un comité de evaluación en el SENA. Hacemos unos comités de evaluación donde definimos y hacemos una ruta y un proceso para poder decirle a un aprendiz joven desertado, ¿cierto? Usted no aprovechó, hasta luego. Tengo que depurar esas fichas. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Todo bien? Bien. Entonces nos seguimos. Yo les voy a seguir recordando y les voy a decir dónde están las carpetas para que ustedes monten sus actividades. ¿Sí? ¿Listo? Ya llegó el ingeniero. Podemos empezar. Sí, profe, ya, no que salí un poquito tarde del trabajo, hombre, y me tocó fue correr. Listo, no hay problema. 19, somos 19. ¿Cuántas personas estamos conectadas? Listo, yo creo que estábamos 20. Conmigo. Listo. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos 20 ahora sí. Falta alguien falta. Hable o calle para siempre. Arrancamos. Entonces vamos a hablar sobre el transformador. Ustedes ya vieron los videos.
como les digo, por eso me parece interesante enviarles videos. Ustedes a través de internet del Facebook pueden encontrar 2516. Ahí llegó alguien nuevo. Listo. Ustedes pueden, Amador, Jaime Amador. Hola, Jaime. Perdón, José Iván. Perdón, José Iván Amador. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. ¿Cómo me le va? ¿Cómo estás? No, hombre, excelente, gracias a mi Dios. Llegando de trabajar. Lo estábamos esperando. Sí, señor. Bueno, aquí estamos. Sí, déjeme ya. Tú estás en el grupo de WhatsApp, obviamente, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Has jugado con otros quizzes? Hasta el momento, yo estuve presenciando e intenté entrar. Lo que pasa es que yo esta semana es que termino de comprar un computador, porque yo no tengo computador. Siempre me conecto. Yo no he faltado hasta el momento a ninguna clase, pero siempre me conecto desde el teléfono. Listo, listo. ¿Y desde el teléfono te podrás conectar a quizzes o es más difícil así? Yo Es difícil. estuve intentando la vez pasada, pero no me dejó seleccionar las respuestas. Desde Listo. la vez pasada sí estuve mirando y eso, y no me dejó el sistema. Pero yo voy a intentar ahora, voy a intentar de nuevo, a ver. Hágale, de una. Yo ahí al WhatsApp envié el enlace. Si tú le das clic en el enlace, no es sino que pongas el nombre e ingresas. Sí, claro, ¿Sí? yo la vez pasada ingresé, sí, señor. Listo, listo. Entonces arrancamos pues. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre el transformador, ¿sí? El transformador es digamos que es un elemento, como todos los del sistema eléctrico, indispensable, espectacular. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la guerra de las corrientes? Que inicialmente en Nueva York empezaba la distribución, un sistema eléctrico de distribución para poder conectar o iluminar la bombilla de Thomas Alva Edison. Ese sistema eléctrico era en corriente continua. Recuerden, corriente continua, los electrones van en una sola dirección. Alejandra, ¿te acuerdas? Los electrones van en una sola dirección, ¿sí? Así fue que inició y así lo estaban haciendo hasta que llegó un personaje de apellido Tesla que se inventó, ¿cierto? Y le dio disque por la corriente alterna. Y la corriente alterna es cuando los electrones o la corriente va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Esa es la corriente alterna, ¿sí? Entonces, ¿por qué ganó? ¿Por qué ganó la corriente alterna ante la corriente continua? ¿Por qué ganó Tesla? Porque la corriente alterna tiene este componente, el transformador. El transformador, con la corriente alterna usted puede elevar el voltaje o disminuirlo, puede aumentar o disminuir el voltaje para poderlo transportar a largas distancias. Este elemento fue el que hizo ganar en la guerra de las corrientes a nuestro amigo Tesla. ¿Sí? Ahí están viendo ya tipos de transformadores, ¿cierto? Eso es un transformador. Para los que no los conocen, no creo que nadie lo haya conocido. Siempre sufrimos con estos señores en los barrios que ve que se quemó el transformador, que explotó el transformador y veíamos un transformador así grandísimo en un poste. ¿Sí o no, Jimmy? Vemos un transformador de estos así en un poste, otro así más pequeñitos, ¿cierto? Pero en nuestro barrio siempre hay un transformadorcito. Eso es lo que vamos a aprender. Cómo es que funciona, qué tiene por dentro. El principio de funcionamiento del transformador, es magnético, ¿sí? Ya hablamos un poquito del campo magnético.
y que hay un magneto o un material que tiene orientada unas partículas, así como están acá, y entregan un polo sur y un polo norte, ¿sí? Todos hemos jugado con eso, todos hemos jugado con dos imanes, y veíamos siempre que el imán, la parte norte con el sur, polo norte y el polo sur, cuando ustedes lo juntaba, ¿qué pasaba? Se unían. Norte y sur se unen. Norte y norte se repelen, ¿sí? Se repelen. Muy bien, quedaron varios. Muchachos, vea, a mí me encanta. Oh, Lady. Ay, Sammy. Van a dejar. Jimmy, otra vez Samir Pez. Muchachos, a mí me encanta verlos en la cámara. Pero por favor, por ahora ciérreme la camarita. Porque parece que, obviamente, obviamente el internet es un poquito más lento. ¿Sí? Ahora nos tomamos la foto. Me encanta verlos, pero vea, José Iván Amador ahí con su asistente. Amador, cierra la cámara que se te va a mejorar. Se te va a mejorar la señal. ¿Listo? Listo. Seguimos. Esto es un repaso. Habíamos hablado que dos polos iguales se repelen y los dos polos diferentes, ¿qué pasa? Profe, me espera un momentico mientras me tomo una pasta, por favor. Hágale. Muy bien, Alejandra. Listo. ¿Por qué les hablé de magnetismo primero? De un imán. Los imanes tienen dos polos, norte y sur, y ellos, aunque uno no los ve, pero hay unas líneas de campo magnético, que son las que se atraen o se repelen, líneas de campo magnético. Esas líneas de campo magnético aparecen, se fue descubierto por un personaje que llamaba de apellido Oerster, que descubrió que el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor, genera a su alrededor unas líneas de campo magnético de esta dirección, con esta dirección, ¿sí? Van hacia allá y se genera con esta dirección. Para uno, saber la dirección del campo magnético, hay una regla, la regla de la mano derecha, donde el pulgar señala la dirección de la corriente, el pulgar, el más gordito de la mano derecha, señala la dirección de la corriente, y cerrando la manito, los otros 4 dedos dan la dirección del campo magnético. Entonces, por eso, según la regla de la mano derecha, esta corriente va hacia allá,
y la manito se cierra hacia acá, entonces las líneas de campo magnético tienen la flecha que dice ahí, es azulita, ¿sí? ¿Ya llegó Juan Carlos? Sí, señor, ya volví. Listo. Aquí está. Si cogemos la manito derecha, coja la mano derecha y coloque el dedo gordito, el pulgar, hacia la dirección Y, la corriente. Si abrazo el cable, mire que el campo magnético va a ir hacia allá, ¿sí? Entonces, ojo, se descubrió que la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor genera un campo magnético. ¿Cómo lo descubrió Oerister? Mire la experiencia de Oerister. Cogió un material conductor, un conductor, y le acercó una brújula. Y vean, no pasó nada. La brújula señala el norte geográfico de la Tierra, ¿sí? Señala el norte geográfico. Pero cuando hizo pasar por el corriente eléctrica, la brújula se desvió. Ya no mostraba el norte, sino que mostraba una afectación por un campo magnético. Ahí está, hacia este lado. Cuando cambió la dirección de la corriente, la brújula giró al contrario, ¿sí? O con esto que esto puede tener cascarita, como dice Juan Carlos. Uy, sí, eso es una cáscara, profe. Y ahí me caigo con esa cáscara de banano. Ah, bueno. Puede tener una cascarita porque se supone que ya yo ya le había hablado de todo lo otro. Uno se acelera a responder y termina cayendo una cáscara. Ajá, por ahí hay que leer bien. Hay que leer bien la pregunta. Ay, Samir otra vez de... Ah, lo bajaron. ¿Qué pasó con Samir, hombre? Vea, cayó en la cascarita de pronto, ¿no? Sí, señor, yo les había hablado del campo magnético. Sí. Al pasar corriente eléctrica a través de un conductor se produce calentamiento. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho. Son electrones que están pasando a través de un material conductor. Y ahí hay un calentamiento. Así sea muy pequeño. Si la corriente es muy pequeña, hay un calentamiento pequeño. Si hay muchos electrones pasando, la fricción de esos electrones, la fricción de los electrones pasando, si usted hace la manito así, si usted hace así, eso genera calentamiento. Ya les dije que campo magnético. Y también todo material tiene oposición al paso. Todo material. Entonces, la respuesta son todas las anteriores. Me disculpan ahí, pero yo tengo que dar esto para qué. Ah, el paso de corriente eléctrica a través de un conductor genera campo magnético alrededor del conductor. ¿Falso o verdadero? Juan Rojas, ahí va subiendo Juan Rojas. Muy bien, todos ya, eso quedó claro. 18 dijeron que sí.
Muy bien. La orientación del campo magnético generado a través de un conductor depende de la dirección de la corriente eléctrica. Verdadero, ojo, que hay dos perdiditos, ojo con eso. ¿Sí? Recuerden que les dije que si la corriente, con la regla de la mano derecha, si la corriente va hacia allá, el campo magnético abarca de esta forma el conductor. Si va hacia allá, abarca de la otra forma. Cambia la dirección del campo magnético. ¿Sí? Eso es muy importante. Aquí tenemos un tornillo hecho de un material ferromagnético, de hierro, ¿cierto? De un material ferromagnético quiere decir que si le pongo un imancito, es atraído por el imán, ¿sí? Estas partículas tienen una orientación, las partículas internas del material están todas desorientadas, ¿sí? Están todas desorientadas. Si yo las trato, yo de alguna forma oriento. Recuerden cómo era el imán, todos los nortes mirando hacia allá, oriento esas partículas. ¿Qué pasa con el tornillo? Se me imantiza, se me imana, se me vuelve un imán. Sí, que lo hemos hecho también. Cogemos un tornillito y le colocamos imán, orientamos todas sus partículas y se me convierte en un imán. Por eso lo llamamos es un material ferromagnético y lo puedo imanar, ¿sí? O imantar, ¿sí? Entonces yo tengo acá un material ferromagnético y tengo un conductor. Mire que a través de este conductor pequeño, en este conductor pequeñito hay un campo magnético, porque por acá va a pasar corriente eléctrica. Cuando pase corriente eléctrica se genera un campo magnético chiquito acá. Alguien le dio por decir, es que campo chiquito, eso no sirve para nada. Voy a empezar a envolverlo, a enrollarlo, y hizo un devanado o una bobina. Entonces los campos magnéticos chiquiticos que hay acá, más este chiquito, más este, genera un campo magnético más grande, ¿sí? Entonces ahí es donde mi material ferromagnético, cuando lo hago pasar corriente eléctrica por acá, orienta esas partículas y se vuelve esto un imán, a lo que llamamos un electroimán. ¿Por qué? Porque es un imán siempre y cuando pase energía eléctrica por él, ¿sí? Hasta ahí claro. Aquí está la bobina, eso lo llamamos una bobina o un arrollamiento, y esto que hay adentro es un material ferromagnético, un núcleo de hierro, que el núcleo de hierro lo que hace es concentrar, aprovechar más las líneas de campo magnético. Muy bien. Ya, esto es repaso. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado. Yo tengo acá una fuente de voltaje positiva y negativa, la conecto y cierro el circuito. Entonces va a generar corriente eléctrica por acá y esta bobina se me va a convertir en un imán, un electroimán. Si abro el circuito, no pasa corriente eléctrica, entonces suelta suelta el tornillo, ¿sí? Ahí está imantado. Abro el circuito, cesa la corriente eléctrica, se abre el circuito, no hay corriente eléctrica, entonces suelta el tornillo. Entonces, por eso lo llamamos electroimán. Bueno, muy bien. Recuerden que estábamos hablando de nuestro sistema eléctrico. Este es nuestro sistema eléctrico, donde tengo la estación de poder. Aquí es la generación, o vuelvo y les digo, me gusta más hablar de transformación de energía de cualquier tipo en energía eléctrica. Aquí se genera la energía y yo la voy a transportar a través de unos cables conductores hasta el sitio de consumo, que son las grandes ciudades, las empresas, ¿sí? Genero aquí y tengo que traer hasta acá. Yo aquí genero una potencia. Yo sé que ahora me van a entender más fácil,
potencia es igual al voltaje por corriente. Y esa misma potencia que yo genero la tengo que llevar acá, tratando de que no se pierda potencia en el camino. Eso es imposible. Pero hacemos todos los ingenieros, todos nosotros hacemos el tema, ¿para qué? Para que esto sea lo mejor posible, para que pierda lo menos posible. Pero la potencia que yo genere acá la tengo que llevar allá. Entonces, para eso, recuerden que yo les había dicho que si yo genero a un nivel de voltaje, por ejemplo acá 25.000 voltios, genero a 25.000 voltios. Tengo que tener un transformador elevador, elevo el voltaje de 25.000 a 275.000 voltios. Increase voltage, incremento el voltaje y reduce la corriente. Ustedes ya saben inglés. Yo les puedo hablar en inglés aquí también. Elevo el voltaje para que la corriente se reduzca. Y ya sabemos que lo que es corriente es la circulación de carga eléctrica. Es una masa. Es masa. Así sean muy pequeñitos los electrones, es una masa. La corriente es una masa que yo voy a llevar por acá. Y si voy a llevar mucha corriente, los conductores deberían ser así de grandísimos para que quepa toda esa corriente. Entonces, por eso elevo el voltaje para que disminuya la corriente y los electrones que salgan por acá sean lo menos posible. Entre más se eleva el voltaje, menos corriente va a pasar por acá. Entonces, los conductores van a ser más delgaditos. Más delgados, ahí voy a ahorrar. Económicamente voy a conseguir cables más delgados, ¿sí? No va a haber pérdida. Y no va a haber calentamiento, ¿cierto? Calentamiento. Como les dije ahora, si por acá pasan muchos electrones, esto se empieza a calentar y esa energía se convierte de energía eléctrica a calor. Eso yo no lo necesito, ¿sí? Entonces yo a larga distancia envío este voltaje, poquita corriente, y llega aquí cerquita a los centros de consumo, cojo otra vez el transformador, pero ya se llama un transformador reductor. Reduzco el voltaje, ¿sí? Al reducir el voltaje, obviamente aquí faltó este cartelito donde dice decrease voltaje, decrece el voltaje, aquí, decrece el voltaje, pero obviamente la corriente aumenta, ¿sí? Entonces miren que sale a 25.000 voltios, luego sale a 275, transmito, reduzco y lo llevo a la casa a lo que necesito. Aquí están estas líneas de transmisión, lo más de lindas, hermosas, hay de diferentes niveles de voltaje, pero lo que queremos es que a través de estos conductores se pierda lo mínimo de corriente, perdón, de potencia, que no hayan pérdidas de potencia. La energía eléctrica se transporta a altos niveles de voltaje con el objetivo de... La energía eléctrica se transporta a altos niveles de voltaje con el objetivo de... ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la corriente a transmitir, disminuirla. Se lo acabé de decir. Reducir las pérdidas. Reducir costos de materiales. O todas las anteriores. No me van a decir que esa es una cáscara, pues. Muy bien, muy bien. Hay dos todavía perdiditos. O no perdidos, sino que sí, para reducir pérdidas, sí. Disminuir la corriente de transporte, claro. Reducir costos de material, se los dije los tres. Las tres se las dije. Ojo con eso. La cáscara de banano. Otra cáscara. Bueno, recuerden que la corriente eléctrica se divide en DC y en AC. DC es una pila, una batería,
y los electrones todos circulan en una sola dirección. Todos circulan en una sola dirección. Hacen esto. Ahí les tengo un videito, ahora lo miro. En el video que les mandé mostraban esto moviéndose. Solo que aquí en Quizzes es más complicadito. No sé. Ah, no, yo creo que también está. ¿Sí? Corriente alterna. Los electrones que hacen acá van y vuelven. Van y vuelven. Se mueven así, para allá y para acá, para allá y para acá. ¿Sí? En corriente alterna, recuerden. Una premisa, no se les va a olvidar nunca en la vida. No se les va a olvidar nunca en la vida. El transformador opera solo en corriente alterna. En alterna. En DC no funciona. En DC, y fue lo que les dije al principio, que la guerra de las corrientes la ganó la corriente alterna gracias a ese principio del transformador. En DC no se podía, y antes era todo en DC y llegó a imponer el tema. Vamos a ver si aquí sigue el videito. ¿Sí ve? No me muestra el videito, ¿o sí? Profe, una preguntita ahí. Cuéntame. Es que se dice que la corriente alterna y continua, pues la corriente directa va en una sola dirección, ¿cierto? Sí, Y la corriente alterna, pues ella se alterna entre un cable y el otro. no entra un cable y el otro. Porque es que ella estaba viendo y en realidad los electrones no van a ningún lado, ellos vibran es ahí. Esa es una, ¿qué? Una teoría que salió ahora, pero sí es una teoría. Lo que ahora nosotros aceptamos, y no estoy diciendo que esté mal, no sé, la que aceptamos ahora es esta, mira aquí, está la fuente de corriente alterna, ¿sí la ven? Sí, señor. Los electrones en un momento van a ir hacia allá. Si ven la flechita, los electrones van a ir hacia allá, van a circular, van a ir allá, llegan a la bobina y generan un campo magnético donde aquí él es sur y aquí es norte. ¿Sí lo ven? Sur Ajá. y norte. Y los electrones van en esta dirección, vienen acá, generan el campo y vuelven acá y vienen acá otra vez a la fuente. Recuerden, aquí era sur y aquí norte. En corriente alterna, ya los electrones se van a devolver, mira. Antes estaban hacia allá, ahora están hacia acá. Entonces, acá ya es norte y aquí sur. ¿Sí lo ves? La teoría que nosotros aceptamos ahora es que en corriente alterna los electrones van en esta dirección, generan sur y norte, y luego se devuelven en esta dirección y generan norte y sur. ¿Sí? Esa es la corriente alterna. Entonces, este campo magnético va a estar variando, va a ser pulsante, grande, pequeño y cambia de dirección, norte y sur. ¿Por qué? Porque es alterno. Esa es la justificación por qué el transformador funciona con corriente alterna, no con corriente directa. Mira, acá con corriente directa, los electrones van en una sola dirección. Como les digo, esto está en el video, está bien explicadito en el video, mucho más bonito. No logré poner acá el video para que se vea fluctuando el campo magnético, que es lo que necesitamos para que haya inducción en otra bobina, que es el principio del transformador. Por ahora necesitamos es un campo magnético pulsante que haga así, pi, 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 suba y baje, ¿sí? Y cambie de norte a sur y sur a norte. Por eso es que en corriente continua se genera un electroimán y este siempre va a ser norte y este siempre sur, siempre. Va a ser norte y Profe, sur. déjeme una cosita más. Ya la mandó.
Sí. Ahora nos devolvemos, tranquilo. La corriente alterna en una bobina genera un campo magnético constante. Esa es cascadita. Hay un momento en que no. La corriente alterna en una bobina genera un campo magnético constante. ¿Cómo que cascadita? Ya les Ah, dije. claro. Recuerda que hay un punto del ciclo donde el ciclo queda muerto. Ahí salió mal. Ah, sí, pero no se queda constante. Sí, por eso era. Él no queda constante, no. Pero No va a en decir que es términos de tiempo cascadita. humanos es constante. Ah, no, sí. Ah, sí, lo estoy haciendo en cámara lenta. Estoy en Claro, eso cámara lenta. para ver Recuerden eso que toca. cambia 60 veces en un segundo. Pasa por 0 120 veces en un segundo. ¿Sí? Entonces, mire, no es constante para los verdaderos. No es constante. Es variable. Es un campo magnético variable. Cristian Montalvo, muy bien. Víctor Salazar, Uris Daza, muy bien. Pero ¿cómo es esto? Por Dios. La corriente continua aplicada a una bobina genera un campo magnético constante. ¿Qué quiere decir constante? Usted le aplica el voltaje y obviamente le empieza se genera un campo magnético norte y sur y se quedó así. Se quedó norte en un lado, sur en el otro. Norte, sur. Pero se queda ahí constante. Porque los electrones están circulando en la misma dirección. Misma dirección. Bueno, hay dos todavía perdidos. Ojo, serán los dos mismos. Profe, y según lo que muestra la guía, también en corriente continua la bobina genera un cortocircuito. Muy bien, sí señor, sí señor. Es un cortocircuito, porque es un cable conductor. Listo. Muy bien, Jimmy, muy bien. Eso. Y yo les dije, véanse los videos para que le ganen a Samir, para que queden de primero. El que vio los videos juiciosos, no, él ya sabe todo esto. Esto es un repaso. Oiga, gracias a Dios, no hay hincha aquí de Argentina. Ah. Yo sí Y ahí soy hincha toca de Messi. sacarlos. Yo sí soy hincha de Messi. Yo todavía estoy Después de que lo trasnochando. saque, ¿cuánto está bien? Yo todavía Sí tengo soy hincha de pesadillas Messi, con mira, me perdí el partido. Bueno, muchachos, el transformador está construido por algo así parecido a esto, una coraza, es una coraza de hierro, que lo llamamos el núcleo. Es un núcleo de hierro, así como está acá, de este tipo, ¿sí? El núcleo de hierro. A ese núcleo de hierro yo le voy a enrollar, ¿se acuerdan que le enrollamos un cable conductor? Aquí tengo unas bobinas, tengo la bobina, le arrollo a ese núcleo de hierro una bobina. Y esa bobina es la que conecto yo a la fuente de alimentación que tengo. Una fuente de alimentación, corriente alterna, obviamente. Si ven que al otro lado del núcleo voy a hacer un arrollamiento o una bobina, mire que con menos vueltas. Esta tiene más vueltas que esta, o tiene más vueltas o espiras. Las vamos a llamar espiras o estas vuelticas de los conductores. Hice acá un electroimán y aquí hice otro electroimán.
pero mire que la cantidad de vueltas que hay aquí en esta parte es como menor, ¿cierto? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá hay 20. Acá hay más vueltas que acá. Cuando yo le aplico una fuente de voltaje a esta bobina, ¿qué genera acá? ¿Qué se genera? Muy bien, un campo magnético, ¿sí? Aquí aparece un campo magnético pulsante, un campo magnético variable, porque es corriente alterna. Ese campo magnético, recuerden qué hace con el material ferromagnético. Por acá aparece un campo magnético. Induce una corriente. Eso, muy bien. Creí que estaba hablando solo. Aquí está el campo magnético y se generan unas líneas de campo magnético y lo que hace ese núcleo hecho de ese material ferromagnético genera un circuito. Mira, genera un circuito, pero ya no un circuito eléctrico, sino un circuito magnético. Aparecen por acá un circuito cerrado de campo magnético, ¿cierto? Aparece un circuito. Ese circuito magnético, ese magnetismo, está generado, el circuito magnético está generado por esta bobina, que es la que vamos a llamar la bobina primaria. Genera un campo magnético y en la bobina secundaria, mire que la bobina primaria y la secundaria están aisladas totalmente, están aisladas. No se tocan ni se nada. Porque esos son placas. ¿Cómo? Porque esas bobinas son, perdón, ese núcleo son placas. Muy buena pregunta. Ahora le contesto. No me preocupe que ahora vamos para allá. Sí, sí, muy bien. Le voy a ir adelantando. Por acá se va a ir un campo magnético y recuerden que el campo magnético también circula por acá y esto sí va a, digamos que para la circulación del campo magnético, este material también va a entregar una resistencia o una oposición a la circulación del campo magnético, ¿sí? La oposición al campo magnético. Y ese campo magnético, al pasar por aquí, se va a calentar y van a haber unas corrientes que llaman corrientes parásitas o corrientes de Foucault generadas por el campo magnético, si el núcleo es macizo, ¿sí? Bueno, pero ahora, esa es la respuesta, pero ahora miramos un poquito más ese tema. Se genera un flujo magnético por acá y llega el flujo magnético y atraviesa esta bobina. Mire que esta bobina no está aliada a ninguna de esta parte aquí, a esta parte, están separadas. Pero el paso del campo magnético por acá induce en esta bobina un voltaje, induce un voltaje. Y ese voltaje que se induce depende del número de espiras o número de vueltas que tenga en esta bobina. Esta bobina se llama el primario, esta es el secundario. Este es el primario, este es el secundario y este es el núcleo. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí. Eso es, así es. Así es el funcionamiento. Si me ha hecho entender hasta ahora, miren que acá tengo la fuente de alimentación, los electrones van y vienen, genera un campo magnético, el campo magnético se va por el núcleo y aquí induce un voltaje en el secundario. Primario y secundario. El primario, el bobinado primario tiene un número de vueltas. El devanado secundario tiene otro número de vueltas. ¿Sí? Ese sería un reductor. En el secundario se induce un voltaje y si yo le conecto aquí una resistencia, va a generar una corriente. ¿Sí? Profe, ¿ese voltaje sigue siendo alterno? ¿Esa corriente Sí, sigue señor. siendo alterna? Sí, señor. Se genera voltaje alterno en el secundario.
Profe, una pregunta. Sí, O sea que si ahí con un multímetro se mide cada devanado independientemente, o sea, ahí se nota que están aislados, ¿verdad? Que la corriente se transforma y se pasa de un lado a otro, es por lo que usted dijo ahorita, por la inducción. es O sea, por porque inducción. ellos no tienen ningún tipo de contacto directo. Los dos bobinados, primario y secundario, no tienen contacto eléctrico directo. ¿Qué los une a ellos? El campo magnético. Un campo magnético se genera en el primario y en el secundario se induce con ese campo que les llega, se induce un voltaje y una corriente. Se les llama bobina primaria al arrollamiento que recibe directamente el voltaje alterno. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Pero, o Ahí. sea que si uno mide con un multímetro cada bobina o el propio núcleo, tienen que medir independientemente todos. Sí, señor, están independientemente. Listo. Eléctricamente está independiente. Compañero, ahí para usar de cuenta, llega y coge el multímetro y lo pone en continuidad. Mide las dos puntas. Dirá que con el primario y con el secundario nunca le va a pitar. Claro, sí, señor, gracias. Sí, señor, muy bien. Cada devanado, cada bobina están separadas eléctricamente separadas. Lo que las une a ellas son el campo magnético. Se llama bobina secundaria. Víctor Salazar, Raúl Sandoval. Se llama bobina secundaria al arrollamiento donde se induce un voltaje. ¿Sí? Pero es que es continuo. Era falsa. Era falso, sí, señor. Apenas le hice la pregunta a tiempo. La cáscara. No, cáscara no. Eso es No, y para la que. dijo porque fue la pregunta que yo le hice. Sí, señor. Se le llama bobina secundaria al arrollamiento donde se induce un voltaje continuo. Muy bien. Juan Carlos preguntó, ¿en el secundario es alterno? Y yo, sí, señor, no es continuo. Muy bien. Mírelo acá. Mire aquí el grafiquito tan hermoso. Hermoso. Para algunos es primera vez que lo ven. Los juiciosos ya lo vieron. El profesor explicó súper bien en el video. Tengo una fuente de alimentación. Los electrones van y vuelven a la bobina. Van y vuelven a la bobina. Van y vuelven. Y aquí se genera un campo magnético variable. El núcleo lo que hace es que hacer un circuito magnético. Mire que es un circuito magnético. Ese circuito magnético que genera esta bobina pasa por acá e induce un voltaje acá. ¿Y de qué depende este voltaje? Depende del número de vueltas que hay acá y número de vueltas que hay acá. Y miren acá, cómo es la onda seno del primario. Perdón, cómo es el voltaje del primario alterno. Cómo es el voltaje que sale en el secundario alterno. Entonces usted tiene un voltaje grande en el primario y saca un voltaje chiquitico alterno con la misma frecuencia que pero un voltaje pequeño. Profe, en un transformador, ¿esos cables van enrollados al núcleo con un aislamiento o eso es directo? Sí. No, tiene que ser muy bien. Esta bobina, estos cables tienen que ser aislados. Ellos son aislados porque si no sería un corto acá, donde fuera un cable. Son unos cables que están como amarillos, que tienen Nidio eléctrico. un aislante, Barniz. barnizado. Esa es la palabra. Están barnizados, están aislados, ¿sí? Y esto obviamente tiene que estar aislado eléctricamente.
de los mismos cables y del núcleo, claro. Todo eso es aislado, todo tiene que ir aislado. Utilizan papel que ya me olvidó. ¿Quién me ayuda? Papel Parece papel crepé. encerado. Papel Bravo, encerado bravo. se llama. Eso, papel encerado lo llamamos, ¿sí? Y eso aísla todo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Aquí está el principio, lo que les decía. Aquí tengo la fuente de corriente alterna, genera en esta bobina corriente alterna e induce voltaje en la secundaria. Pero mire que acá no tiene ese núcleo. Entonces mire que el campo magnético se pierde, se dispersa. El campo magnético se dispersa. ¿Sí? Entonces para eso es el núcleo. Le ayuda a concentrar ese campo magnético y enviárselo al secundario para que induzca la mayor cantidad de energía posible. Víctor Salazar se subió al primer puesto. Raúl Sandoval, muy bien, todos ya, todos concentraditos. Me parece espectacular. Ahí está, este ya lo vimos, ¿cierto? Es claro acá, ¿no? Mire que aquí lo que hay es más líneas de campo, más líneas de campo, más líneas de campo magnético. Entre más líneas de campo magnético, mayor intensidad de campo. Un transformador, una cáscara también. Un transformador necesita para su funcionamiento corriente alterna, ¿sí o no? Dos bobinas. Sí, sí, Núcleo magnético. Todas las anteriores. sí. Bueno. Muy bien. Todos. Oiga, qué gente tan juiciosa. Qué pilera. Muy bien. Cogieron un núcleo y lo dividieron, lo partieron acá y vieron que la generación, ojo, cuando pasa por aquí a través del núcleo, las líneas de campo magnético se generaban unas corrientes o se inducen unas corrientes. Alejandra, ¿cómo va? Alejandra. Está enfermita. ¿Va de qué? ¿De tercera? ¿De cuarta? No la he visto. Bueno, ella abrió la cámara y me dio papaya para molestarla. Alejandra, mira. Entonces aquí, ojo, este es el núcleo macizo, ¿sí? Y por acá, en el núcleo, ya sabemos que la función del núcleo es generar un circuito magnético con unas líneas, pero por la experiencia se encontró, antes el núcleo era macizo,
se generaban unas corrientes, como las ven acá. Y en el campo magnético, recuerden que el fenómeno magnético y eléctrico van de la mano. Electromagnético. Si hay magnetismo, se generan unas corrientes parásitas, ¿sí? Son unas corrientes inducidas, grandes. Y eso genera pérdidas por calentamiento del núcleo. Antes los transformadores se calentaban mucho, hasta que llegó un ingeniero, un investigador y dijo, no, eso está generando mucha pérdida. Entonces, ¿por qué no lo hagamos macizo? No lo hagamos macizo, hagámoslo unas láminas. Mire las láminas. No quiere decir que con esto se elimina el problema, pero se generan corrientes inducidas más pequeñas. Entonces, por eso los núcleos se hacen de chapas metálicas delgadas y separadas, aisladas una de la otra, aisladas. ¿Para qué? Para evitar las corrientes de Foucault o las corrientes parásitas que generan calentamiento del núcleo. Y todo calentamiento del núcleo, calentamiento de conductores, calentamiento de lo que sea, a no ser que sea un horno, eso son pérdidas. Todo lo que se caliente, que no quiera yo que se caliente, son pérdidas. Entonces eso es lo que queremos evitar con estas chapas. ¿Claro hasta ahí? Ya los núcleos de los transformadores no son macizos, son hechos en laminitas. Si ustedes algún día cogen un transformadorcito y lo desarman, van a ver que el núcleo y despegan laminitas, son láminas metálicas. ¿Ah, para qué? Para evitar las corrientes parásitas. También las llamamos corriente de Foucault o que generan calentamiento en el núcleo. Y eso genera pérdida. Profe, Sí, claro, profe, eso funciona como unos disipadores de calor. profe, eso es lo que también le llaman armónicos, ¿no? No. Los disipadores de calor y armónicos son otra cosa. Vamos a ver, ya. El racimo completo. ¿Qué? Dragón, de guineo. Racimo completo. Los núcleos de los transformadores. Ahora me dicen que son cáscaras. Víctor Salazar, muy bien. Raúl Sandoval, que me hizo Samir, vea, me puse a hacerle bullying y se fue. 15. Hay uno que me dijo las corrientes parásitas, sí. Corriente de Foucault, también llamamos las mismas. Las corrientes de Foucault son las corrientes parásitas. Y eso genera calentamiento, entonces son todas las anteriores. ¿Listos? Bueno, ¿por qué de pronto alguien me habló de armónicos y de disipador? Porque un efecto que hay con estas láminas en el núcleo es que con la frecuencia ellos empiezan a vibrar. ¿Ustedes han escuchado transformadores funcionando que vibran? Vibran. Sí, profe, claro. Sí, esa es la vibración. Samir, Samir está por ahí. Ya me dio pena con Samir, hombre. No, señor, aquí estoy conectado, sí, señor. Ah, bueno. Pero gane. No hay problema, que gane siempre. Bueno, aquí está. Ojo, un transformador reductor. Un transformador reductor. Hay un reductor. ¿Qué quiere decir reductor? Como su nombre lo dice, es que yo aquí le aplico un voltaje de 120 voltios, por ejemplo, y en el secundario va a reducir el voltaje. Normalmente uno para electrónica, para
manejo de seguridad y electrónica, uno utiliza transformadorcitos o para cargar el celular, sí señor. 120 voltios, un transformadorcito y me saca acá 12 voltios o 5 voltios. Ese es un transformador reductor. ¿Cuál es la característica del transformador reductor? Que las líneas de acá del primario las vamos a llamar N1. Ojo, N1. N1, número de vueltas en el primario. N2, número de vueltas en el secundario. ¿Sí? La relación de transformación depende del número de vueltas que tenga acá y número de vueltas que tenga acá. Claro, hasta ahí. Número de vueltas que tenga acá, número de vueltas que tenga acá. Si tengo igual número de vueltas acá que acá, ¿qué pasa? ¿Qué hace ese transformador? Si es igual número de vueltas. Simplemente mantiene el voltaje. Queda igual. Muy bien, entra un voltaje y sale el mismo voltaje. ¿Sí? Que podemos utilizarlos para, los llamamos transformadores de aislamiento. Transformadores de aislamiento. Tengo un voltaje acá, acá el mismo, pero están eléctricamente separados. ¿Sí? Como es transformador reductor, aquí en el N1, el número de vueltas del primario es mayor que este. ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto? ¿Cuánto mayor? Depende de la relación. ¿Sí? El mismo adaptador. Transformador elevador. En el primario tiene menos cuando es elevador. Tengo un voltaje aquí pequeño, tengo menos vueltas en el primario y más en el secundario. Es elevador. Tengo acá 12 voltios y acá me pueden salir 120 voltios. Elevo el voltaje. Por eso se llama transformador elevador. El anterior, reductor. ¿Sí? Claro hasta ahí. Ahora veámoslo de frente. De frente. Tenemos en el primario muchas vueltas en el primario. Entonces el voltaje es grande. Muchas vueltas, voltaje grande. Pocas vueltas, voltaje pequeño. De voltaje grande a pequeño, puedo decir que el transformador es reductor. Un transformador elevador posee más espira en el bobinado primario que en el secundario. Muy bien, la pelea de ahí adelante está muy buena. 4 todavía perdiditos. Vea, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los 4? Jimmy, un transformador elevador, posee más espiras en el bobinado primario que en el secundario. Falso, profe, falso. Falso de toda falsedad, ¿cierto? Porque el elevador posee más espiras en el... ¿Cómo? Un transformador elevador posee más espiras en el bobinado primario que en el secundario. Eso es reductor. Un transformador reductor posee más espiras en el bobinado primario, es reductor. Un transformador reductor posee más espiras en el bobinado
primario que en el devanado secundario. Víctor Salazar. Muy bien, 17. Hay uno que todavía está enredadito con el tema, pero no se preocupen por eso. Aquí está. También les envié este videíto, también les envié este video muy bueno y me atreví a tomarle foticos, sacar las imágenes del profesor que colocó un video muy bueno, me pareció. Lo tomé tal cual, le doy aquí la autoría, ¿cierto? Es de mentalidaddeingeniera.com. Cálculos básicos de los transformadores. Ojo con esto. Esto es muy bacano y sencillo, no es que sea nada del otro mundo. Manejamos relaciones, ¿cierto? Relaciones matemáticas. En el primario, lado primario, este transformador tiene 1000 vueltas. 1000 vueltas. En el secundario tiene 100 vueltas. ¿Qué me pueden decir ustedes ahí? ¿Este transformador es elevador o reductor? Profe, un transformador reductor. Reductor. Este reductor. Entonces, si yo le aplico acá un voltaje, acá va a haber un voltaje menor, ¿cierto? Y yo matemáticamente puedo hallar, si le aplico 120 voltios acá, con esta relación de transformación, yo ahí mismo puedo definir ¿Cuántas veces está reduciendo? Si tengo acá 1000 vueltas y acá 100, 1000. El 10. 10 a 1. Exacto. 1000 dividido 100, o sea, 10 a 1. Aquí va a haber 10 unidades de voltaje, aquí van a haber una. ¿Sí? Miren que es muy fácil. Claro hasta ahí, todos. Sí, señor. Bueno, si son tan guapos, si yo le digo que acá hay 1000 vueltas y aquí hay 100 vueltas, y le digo, vea, le va a entrar 120 voltios acá, ¿cuál será el voltaje de salida? 12 voltios. 12 voltios. 12 voltios. ¿Seguro? 12 voltios. Sí, porque está reduciéndose a 10. Muy bien, eso. 120 reduce de 1000 a 10. La ecuación es esta. Voltaje de salida, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por la relación de transformación. Vueltas del secundario sobre el primario. ¿Sí lo ven? Esta es la ecuación. ¿Cuánto me da? 12 voltios. Víctor Salazar va adelante de nuevo. Jimmy, por ahí medio lo vi. Miren pues, miren. Miren lo que dice yo. Una cascarita. Dijeron que 12 voltios. Por eso les puse a unos 12 amperios para que recuerden que 12 amperios es corriente. 120 voltios no, 120 amperios tampoco. Ojo, 12 voltios. Pero mire que hay dos todavía perdiditos. Mínimo está por ahí un centro comercial paseando y medio están respondiendo. Pues les digo yo, siéntense bien cómodos, bien Viendo el chéveres. partido. Pues están en Estados Unidos. Están en el estadio viendo el partido, eso. ¿Cómo es? Viendo cómo gana Argentina.
Va ganando Argentina, imagínense. Ustedes saben. La final es Colombia-Argentina, recuerden. Campeón Colombia. Colombia-Argentina. Muchachos, campeón Colombia, obviamente. Aquí está, 120 voltios por 100 sobre 10, igual a 12 voltios. Ahora, yo tengo, en el ejercicio anterior, yo no les daba los 120 voltios, sino que les daba el voltaje de salida. Devolverse de aquí para acá también es muy difícil, ¿no? Lo mismo, es la relación de transformación 10:1. Entonces ahí sería voltaje de entrada, que es lo que nos están preguntando, es el voltaje de salida multiplicado por vueltas del primario, cuántas vueltas en el primario sobre las vueltas del secundario. ¿Cuánto da eso? Rápido que va a seguir ya rápido. Ese sí ya lo tienen que saber todos. Víctor Salazar. Cristian Montalvo, listo. Ahí tenemos lo mismo, es el mismo ejemplo. Pero ¿qué quiere el profesor con esto? Y el video. Tengo entrada de 120 voltios. Tengo la salida de 12 voltios. Y tengo 10 vueltas acá. Puedo hallar las vueltas en el secundario. Obvio. Como es una relación, 100 dividido vueltas sobre 120 dividido 12 es una regla de 3. También podemos hallar fácilmente el número de vueltas en el secundario. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que el transformador tiene relacionado los voltajes de entrada, voltaje de salida, vueltas en el primario, vueltas en el secundario. Profe, ¿los transformadores traen esta información por fuera? Sí, señor. Sí, señor. En una plaquita que se llama una placa de identificación. Placa característica del transformador. Placa característica. Y ahora vamos a ver una placa característica. Ahora o no, en la próxima clase será una placa característica del transformador que dice todos tiene que decir todo. Muy bien. No vi quién la embarró. Imposible que la haya embarrado alguno, ¿sí? Imposible. Y yo. Y yo porque iba a quitar la pantalla pequeñita y le marqué sin querer. Bueno. Pero miren que acá dice, para hallar las vueltas del secundario, 1000, las del primario por 12 dividido 120 igual a 100, ¿sí? Nos da 100. Si tenemos 3 de los valores, podemos hallar el cuarto, porque es una relación. Es una relación de transformación. Igual acá. ¿Cuántas vueltas tiene acá? Ya sabemos cuántas vueltas tiene, pero ¿cuál es la ecuación para hallar eso? Vueltas del primario es vueltas del secundario sobre el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, ¿sí? Porque vueltas del secundario va acá dividiendo. La relación de transformación, vueltas del primario dividido vueltas del secundario, igual a voltaje de entrada sobre voltaje de salida. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. Aquí
ya vamos a ver el tema de corrientes. Ojo, bien chévere este de corrientes. ¿Ustedes cómo creen que sería la corriente? Recuerden, el voltaje acá es 12 voltios. Acá el voltaje es 120 voltios. Les adelanto, y se los he hablado desde el principio. Si yo elevo el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Si elevo el voltaje, la corriente debe disminuir. Entendiendo que un transformador tiene a la entrada una potencia y a la salida tiene que tener la misma potencia, que es lo que yo he tratado de explicarles. La potencia de entrada es la misma de salida. Si el voltaje del primario es alto, la corriente debe ser menor. Si este es bajo, la corriente debe ser mayor. ¿Qué corriente esperamos acá? También podemos hacer la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar? Lo mismo, corriente del primario, la relación de corrientes son inversas a las vueltas, ¿sí? Mire, corriente del primario dividido la corriente del secundario es igual a las vueltas del secundario dividida a las vueltas del primario. Aquí, en voltajes, la relación de vueltas N1 sobre N2 es directamente proporcional. En corriente es inversamente proporcional. ¿Cuánto daría aquí? ¿Cuál será la corriente? 1.2. Ojo, 1.2 es en el secundario. Cascarita, güey. 0,12 amperios. Recuerde que 10 veces, pero ya es menor en el secundario. La relación es 10 veces, pero en corrientes es al contrario. ¿Sí? Espero me haga entender. Me ha dicho, mire, ¿a quién me dijo que 120 amperios? No, eso sí, 120 amperios. Es la gripa. ¿Ve la gripa? Mírenlo acá. Recuerden, las vueltas, 1000 vueltas sobre 100 vueltas, relación 10:1. En voltaje, la relación es 10/120/12:1. En corriente es al contrario, Juan Carlos. En corriente ya no es voltaje y voltaje, ya es inverso. Ya en el secundario la corriente va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el voltaje es menor. Voltaje y la potencia es V por I. Este voltaje tiene que ser igual a este. Si multiplico este por este y este por este, la potencia en la entrada tiene que ser igual a la salida. ¿Sí? Entonces aquí está la ecuación. 1.2 amperios es en la salida por 100 sobre 1000, 0.12 amperios. El primario... Ingeniero, Sí. qué pena le corto su palabra. Habla Johan Cáceres desde Cúcuta. Si la potencia no fueran iguales y el equipo de transformación estuviera entregando datos, ¿dónde estaría la dificultad? ¿En la construcción? ¿En los rebanados? Bueno, aquí estamos, no se preocupe, aquí estamos hablando de cálculos básicos de los transformadores y estamos trabajando con un transformador ideal. El transformador ideal, la potencia de entrada es la misma potencia de salida. Ya, como tú dices, en la construcción del transformador,
hemos buscado y ya vimos que el núcleo tiene que ser ya no macizo, sino construido de una forma. Ya tiene que ser con un metal de grano orientado para irle bajándole a las pérdidas. Esto es ideal. Idealmente la potencia de entrada tiene que ir igual a la salida, pero realmente no hay nada ideal. Siempre hay unas pérdidas. Pero los ingenieros siempre están trabajando en el diseño de nuevos materiales, búsqueda de nuevos materiales donde la pérdida sea lo menor posible. Porque idealmente la potencia de 1 es igual a la 2. Pero como tú dices, en la construcción eso no se da. Hay una pequeña pérdida acá de potencia. Pero realmente son muy eficientes en este momento. ¿Sí? No sé si quedó clara la respuesta. Recibida, instructor. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, la relación de transformación en N1 sobre N2, 1000 sobre 100 es 10 a 1. En voltaje es directamente proporcional. 120, aquí es 12. Pero si aquí es 1.2, 10 veces menor. En el primario, sí es un transformador reductor. ¿Sí? Estamos hablando de transformadores ideales. Aquí lo tenemos. Hay otras formas, ¿cierto? Hay otra forma de hallar esa corriente. Hay otra forma de hallarla. Pero mire que esto es con relaciones, con relación. ¿Sí? Relación. Aquí relacionaron la corriente, el valor que tenemos, 1.2, por 12 dividido 120. ¿Sí? Es otra forma, otra ecuación, pues que con la que se puede hallar. Aquí, ¿qué tenemos? Si tenemos la corriente en el primario, podemos hallar la corriente en el secundario. Lo mismo, con la relación de transformación, ¿sí? Corriente en el secundario igual a la corriente en el primario, voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Todo es de relaciones. ¿Cuánto vale la corriente en el secundario? Víctor Salazar, Juan Rojas, ¿lo bajaron o no? Miren, la corriente en el devanado secundario, 1.2, ya lo teníamos, pero aquí mostrando es como las relaciones, ¿no? 1.2. Recuerden que es más en el primario, donde está el voltaje mayor, la corriente es menor. Miren ahí está la ecuación. Ojo, recuerden que estamos hablando de transformadores ideales. Ya si ustedes algún día van a empezar a trabajar en una empresa de transformadores, diseñando transformadores, van a ver que esto sí se cumplen estas relaciones, pero hay que buscar es cómo evitar las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas. Aquí hallamos la corriente del secundario ya con otros valores, con la corriente del primario multiplicado por la relación de transformación. Otra forma, ¿no? Aquí vemos, aquí vamos a un transformador reductor. Aquí hacemos el tema de potencia del primario. Recuerden que potencia es voltaje por corriente, voltaje 120, corriente 0.12, es igual a 14.4 voltiamperios. ¿Qué potencia es esta?
¿Quién me dice? Potencia activa. Potencia activa. Aparente. Aparente. Esa Ojo es la con potencia eso. aparente. Muy bien. Recuerde que la activa se da en vatios, la reactiva en voltiamperios reactivos y aparente, esta es la que entrega total, 14.4 voltiamperios aparente. Y si hacemos lo mismo con el voltaje y la corriente del secundario, vemos que la potencia es de 14.4 voltiamperios. Con esto aclaramos el tema que la potencia del primario tiene que ser igual a la del secundario, teóricamente. La potencia de acá, yo entrego una potencia, aquí en la salida tengo la misma potencia, solo que ya varía el voltaje y la corriente. ¿Cascarita o qué? Claro, cierto. No, profesor tan madre, ¿no? Ya lo había dicho. La potencia de entrada es igual a la salida en un transformador ideal. Obviamente, lastimosamente, siempre tenemos pérdidas. Bueno, aquí ya tenemos un transformador elevador, ¿sí? Le voy a aplicar 120 voltios aquí. 120 voltios. ¿Cuál será el voltaje de salida? Si la relación de transformación es 100 vueltas en el primario, 200 en el secundario. Aquí está la ecuación. Voltaje de entrada por vueltas del secundario dividido vueltas del primario. ¿Cuál es la relación aquí? 100. ¿Cómo? El doble. Gracias. Delicioso eso. Sí, qué verdad. Me cayó. No, quedó flacos. Perdón, qué pena, ¿qué? Es doble, ¿cierto? 100 dividido 200. 1 sobre 2. ¿Sí? La relación es 1 a 2. 120, entonces, ¿qué va a salir? Y si es elevador. De 120 va a salir ¿cuánto? 240. 240. ¿Cierto? Ahí no hay ni que jugar, ya todos saben eso, ¿sí? Claro para todos, jóvenes. Es un transformador elevador de 120 a 240. ¿Por qué? Porque en el primario hay menos espiras que en el secundario. En el primario hay 100, en el secundario hay 200. Por eso es elevador. Eleva el voltaje, ¿sí? Si, por ejemplo, nos traen un aparato de Europa que funcione a 240, conectamos aquí a 120, necesitamos un transformador elevador que utilice los 120 de nuestras redes y lo eleve a 240, ¿sí? Eleva el voltaje. ¿Qué pasará con la corriente? Igual, si usted me dice, este es un transformador elevador, aquí a la salida hay 240, en el secundario hay 200, en el primero hay 100. Yo hago el cálculo. Yo hago el cálculo y va a ser, ¿sí? Va a ser menor, pero recuerden que es elevador. Eleva el voltaje de 120 a 240, ¿cierto? El primero va a ser menor, listo. Muy bien.
Muchachos, vean que esto no es tan difícil, ¿no? Es un transformador elevador. Tengo 120, 240. En el primero hay 100 vueltas. ¿Cuánto hay en el segundo? Ya, lo mismo, la relación. ¿Sí? 200 vueltas. Muy bien. Ah, que conozco cuánto entra al transformador y cuánto sale, pero conozco las vueltas del secundario. ¿Puedo hallar las del primario? Obvio. Con la misma relación de transformación. Las ecuaciones. ¿Cuánto va a ser? Ya sabemos que es 100. Yo veo acá 120, aquí 240. 120, 240, es la mitad. 200 y entonces acá hay 100. ¿Sí? Bueno, ahora me dicen que en el primario, perdón, en el secundario, la carga eléctrica que hay acá se conecta a 240 y me entrega una corriente de 1 amperio. Entrega una corriente por acá de 1 amperio. Me dice, ve, ¿cuál será la corriente en el secundario, en el primario? Si es elevador, ¿quién me puede decir? Recuerden que las corrientes ya son inversa. 0,5. ¿Cuánto? 0,5. Debía haber preguntado. 2 amperios, 2. 2 amperios, profesor. Debía haber preguntado, hombre. ¿Cómo que 0.5? Miren, a ver, miren. No se preocupen, que la idea es que entiendan bien el tema. Recuerden que la potencia acá es igual a esta. 240 por 1, 240 voltiamperios. Y acá 120, para que 240, ¿cuál debe ser la corriente? O se aplica la ecuación, mira, 1 amperio por 200 dividido 100 da 2 amperios. Recuerde que donde el voltaje sea menor, la corriente es mayor. ¿Sí? Recuerden, no es 0.5 y no 2 amperios. Sí, profe, estaba confundido ahí. Listo, no se preocupe. No se preocupe que para eso estamos. Acá, lo mismo, es el mismo, ¿cierto? Ah, bueno, es de otra forma, es otra ecuación. Si tengo 1 amperio en el secundario, ¿cuánto tengo? Ya lo hago con la relación de voltajes. Corriente del primario sobre corriente del secundario es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Cuánto me tiene que dar? Lo mismo. Así utilice cualquier ecuación, me tiene que dar lo mismo. Pero miren que es una relación de vueltas, relación de vueltas del primario, vueltas del secundario. Es una relación. Voltaje de entrada contra el voltaje de salida es una relación que tiene que ser igual al de vueltas. Y el de corrientes es inverso a la relación de vueltas. Igual acá. Si yo aquí tengo la relación de voltaje 1 a 2, 1 a 2, y aquí tengo 2 amperios, ¿cuánto tendré acá? Uno. Uno. Siempre tengo que darle buena comida porque si no se enojan. Muy bien. Muy bien. También se puede hallar con esta relación. ¿Sí? Como les digo, yo esto se lo copié a un ingeniero a un videito que les envié. Se llama Mentalidad de Ingeniería. Yo se los envié, ahí está bien explicadito. ¿Sí? Solo lo tomé pues como tomé prestado. Igual acá, otra forma, cómo relacionan, cómo hallan la corriente. La corriente, la relación de corriente se puede hallar con el número de vueltas o con el número del voltaje, con los niveles de voltaje o números de vueltas. Funciona en un transformador ideal.
Mire, 1 amperio a la salida, porque allá entran 2 amperios. Igual, en un transformador elevador, la potencia del primario, aunque el voltaje es menor, en el primario el voltaje es menor porque estoy elevando el voltaje en el secundario. Si hallo la potencia a 240 voltiamperios, igual a la potencia del secundario 240 voltiamperios. La potencia funciona igual. Aquí está la relación de transformación, ¿sí? Tengo 120 voltios acá con 20 vueltas. Aquí tengo 10 vueltas. ¿Cuál es el voltaje que sale acá? Despejo, tin, 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 tin. 2:1. 2:1. ¿Qué voltaje sale acá? 60 voltios. 60 voltios. Es claro, 20 vueltas contra 10 vueltas. La relación es 2:1. Si aquí entran 120, aquí van a salir 60 voltios. Muy bien. Claro hasta ahí, jovencitos. Sí, señor. ¿Sí? Clarito. Señor. Y acá tengo la relación de transformación. 10/20 es igual al voltaje secundario sobre el voltaje primario. ¿Sí? Como les digo, es una relación. Igual acá. Bueno, yo creo que eso ya quedó totalmente claro. Espero, ¿no? Espero que haya quedado claro. Entonces háganme este ejercicio, por favor. Háganme este ejercicio. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Lo están viendo ahí, cierto? Sí, profe, sí. Háganme ese ejercicio, por favor. Aquí tienen la ecuación, relación de transformación. Es igual a la relación de transformación, voltaje primario sobre el secundario. Es igual a las vueltas N1, las vueltas en el primario sobre el secundario. Y noten que la corriente es al contrario. La relación es contraria a la relación de transformación. Corriente 2 sobre corriente 1. La relación de transformación N1 sobre N2 es directamente proporcional a voltaje 1 sobre voltaje 2 e inverso a las corrientes. Bueno, ahí les queda ese ejercicio pues para que lo hagan. Nos vemos el martes, ¿no? Pero me gustaría pues con